Teoría es gris, querido amigo, y verde es el dorado árbol de la vida, ha dicho Goethe. Es cierto, ninguna teoría es capaz de abarcar todos los recovecos de la realidad, pero a su vez, sin las teorías, tampoco podríamos interactuar con el mundo real. Mi nombre es Mariela Méndez y sean todos bienvenidos a este espacio pedagógico donde vamos a estar hablando sobre lo que es la teoría de la independencia. Comencemos. Hablemos un poco sobre lo que es la historia oficial al servicio de la oligarquía criolla. Analicemos los personajes preclaros que actuaron siguiendo un supuesto plan previamente trazado y completamente definido. La sociología, al menos la marxista, debe enfocar las luces y las sombras, las contradicciones no solo sociales, sino también psicológicas y políticas de los personajes que encabezaban o hablaban por ellas. Cuando la historia se convierte en instrumento ideológico de las clases dominantes, promoviendo el mito y el culto a la personalidad de los próceres, mientras se borran de ella actores incómodos que introducen grietas en las versiones oficiales, cuando la historia solo produce estatus de bronce, pero muertes rígidas, estáticas, la sociología o la historia social debe rescatar la vida real tal y como fue, con todas sus variantes, sus proyectos en ciernes, los fracasados y los que se impusieron por la fuerza de los hechos. Aquí hago hincapié en la importancia de cuestionar, analizar e hipotetizar la historia social para descubrir el porqué de nuestra actualidad y cómo podemos cambiarla. Encaminándonos hacia una teoría de la independencia, ¿qué puede aportar la sociología a la historia de la independencia hispanoamericana de España que no se haya dicho ya? Una interpretación de los acontecimientos que supere la mera narración cronológica de hechos y personajes a que nos tiene acostumbrados la historiografía oficial. Una interpretación de los acontecimientos que supere la mera narración cronológica de hechos y personajes a que nos tienen acostumbrados la historiografía oficial, es decir, no a la historia por sí, proporciona una teoría pegada a la realidad desde causa y efecto. En cuanto a la línea del tiempo, el péndulo revolucionario se movió así. En 1810 asume el poder la oligarquía criolla jurando lealtad a Fernando VII. En este año, solo Hidalgo en México tiene la perspectiva clara de la necesidad de la independencia total de España y su monarquía borbónica, en lo político y en una revolución social que lidera a la esclavitud y devolviera la tierra a las comunidades indígenas en 1811, la resistencia de los realistas. Y de este año hasta 1831, en este lapso se impone la contrarrevolución realista monárquica que derrota la independencia en todos lados. Nuevos ascensos revolucionarios catapultaron por el incumplimiento de reformas sociales y políticas por parte de la mayoría de la monarquía española y por último, en 1831 existió un estancamiento y retroceso del proceso revolucionario, fracaso del proyecto nacional de la pequeña burguesía radical. Analizando más allá, podemos decir que no hubo un proyecto preconcebido de independencia, así como hoy podemos asumir compromisos para tratar de forjar un futuro determinado, pero el resultado final está fuera de nuestro control porque jamás podremos dominar todos los factores involucrados, menos en el marco de la lucha de clases sociales nacional y mundial. Nuestros antecesores padecieron el mismo problema. La historia es un proceso objetivo y no subjetivo. Nunca hubo un proyecto preconcebido de independencia ni diseño de estados nacionales, ni siquiera en las mentes más lúcidas. Hubo demandas, reivindicaciones, programas, unos reformistas y otros revolucionarios, que fueron cambiando conforme los hechos imponían el camino a seguir. El proceso de independencia
no obedeció jamás a un proyecto preconcebido de constitución de estados nacionales. Los actuales estados-nación hispanoamericanos surgieron después y no antes de la independencia. En este espacio pedagógico vengo a hablarles sobre la revolución liberal, sobre este tema, que no es lo mismo liberalismo económico, sino la independencia de Latinoamérica, a través del general Quiroga, movilizando 22,000 hombres para detener a los independentistas para el año de 1812 y recuperar el poder de la corona. Ya para 1810, la revolución napoleónica, sometieron al rey Fernando VII mientras Latinoamérica luchaba con dos frentes de ocupación francesa-española. Pese a esto, las proclamas de independencia se fueron dando en la primera instancia en México, detonando en todo Hispanoamérica. Y esto sucedió ya en los países que gozaban de su independencia mediante sus revoluciones. La corona y el clérigo intentaron desestabilizar los nuevos gobiernos democráticos mediante artimañas desérticas sin producto alguno. Muchas gracias y esto ha sido todo. Los vemos pronto.